Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Estoy súper emocionado de estar de nuevo aquí con ustedes. Hoy chicas, prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que está que arde literalmente. Como bien saben y si no lo saben prepárense para enterarse, el mundo del entretenimiento turco, y en particular, el universo de las series y sus protagonistas, está siempre en ebullición. Y hoy vamos a hablar de un encuentro impresionante. Un encuentro que ha encendido todas las alarmas y ha puesto a todo el mundo a especular. Sí, estoy hablando del encuentro en vivo entre dos personalidades que, bueno, ya de por sí, son todo un bombazo, Mert Demir y Afra Sarıoğlu. Exacto. La mismísima Afra, la talentosísima actriz que nos ha conquistado con su trabajo en series como, bueno, ya saben, la que todos están viendo, y Mert Demir, el músico, cantante, compositor, un verdadero artista con un talento innegable. Ahora, antes de seguir, necesito que hagan algo por mí. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Así, no se perderán ninguna primicia, ninguna noticia candente ni ningún chisme jugoso. Bueno, ahora sí adentrémonos en el escándalo. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? ¿De qué va todo este revuelo? Pues bien, todo empezó con una transmisión en vivo. Sí, en la era de las redes sociales, todo se filtra, todo se comparte y todo queda registrado. Mert Demir, al parecer, estaba en medio de una transmisión en vivo compartiendo música, interactuando con sus seguidores, en fin, haciendo lo que un artista hace. Y ¡boom! De repente, ¿quién aparece en la pantalla? Afra Sarıoğlu. Sí, Afra. La actriz, la estrella, la que todos quieren, aparece en la transmisión en vivo de Mert. La reacción, obviamente, fue inmediata. Los comentarios se dispararon, los corazones llovieron, y la gente empezó a volverse loca. Afra, ¿estás aquí? ¿Qué está pasando? Eran algunos de los comentarios que inundaban la pantalla. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió en esa transmisión en vivo? ¿Cómo fue la interacción entre ellos? Bueno, según lo que hemos podido recopilar y analizar, la interacción fue sorprendentemente cercana. Hubo risas, hubo miradas cómplices, hubo comentarios que, digamos, encendieron la chispa de la especulación. Pero ¿por qué este encuentro en particular ha generado tanta controversia y tanto revuelo? Bueno, para entenderlo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Ya saben, en el mundo de las celebridades, las relaciones, los romances y los rumores van de la mano. Y Afra Sarıoğlu, por supuesto, no es ajena a todo esto. Afra en ese momento estaba supuestamente en una relación con alguien más. Y no cualquier alguien más, sino un colega de profesión, una figura también conocida en el mundo de la actuación. Así que la aparición de Afra en la transmisión en vivo de Mert, y la forma en que interactuaron, generó una ola de preguntas, un tsunami de especulaciones que inundó las redes sociales y los medios de comunicación. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Era solo una amistad? ¿Había algo más? ¿Se estaban coqueteando? Había una conexión especial. Y aquí es donde las redes sociales, como siempre, se convirtieron en el epicentro de la especulación. Millones de personas comenzaron a comentar, a analizar cada detalle, a buscar pistas en cada gesto, en cada mirada, en cada palabra. Los fans de Afra, los fans de Mert, los seguidores de las series turcas, todos estaban ansiosos por descifrar qué era lo que realmente estaba pasando entre ellos. Se crearon foros, grupos de discusión, y hasta se hicieron análisis minuciosos de la transmisión en vivo, buscando cualquier indicio de un posible romance. Por supuesto, la prensa turca no tardó en hacerse eco de la noticia. Artículos, reportajes, entrevistas, todo se centró en este encuentro. Y por supuesto se lanzaron todo tipo de hipótesis y teorías. Algunos afirmaban que era solo una amistad, que ambos artistas simplemente se admiraban y compartían intereses en común. Otros, más arriesgados, aseguraban que había algo más, que la chispa había saltado entre ellos y que un romance incipiente estaba en puerta. Y por supuesto, no faltaron los más sensacionalistas, que directamente hablaban de un triángulo amoroso y de un posible escándalo. Pero lo que realmente hizo que el encuentro fuera aún más llamativo fue la química que se percibía entre ellos.
No sé si han visto la transmisión en vivo, pero la energía que se transmitía a través de la pantalla era innegable. Había una conexión, una complicidad, una atracción, algo especial. La forma en que se miraban, la manera en que reían juntos, los comentarios que intercambiaban, todo contribuía a crear una atmósfera de mister. Y de expectación. Mert Demir con su carisma, con su sonrisa, con su mirada, y Afra Saraolu con su belleza, con su talento, con su encanto, juntos crearon una combinación explosiva. Y claro, esto solo sirvió para alimentar aún más las especulaciones y los rumores. La gente quería saberlo todo. ¿Qué pensaba la pareja de Afra en ese momento? ¿Cómo reaccionaría ante este encuentro? ¿Qué futuro le esperaba a la relación entre Mert y Afra? La curiosidad era tal que los fans comenzaron a investigar el pasado de ambos artistas, buscando cualquier indicio de una posible conexión. Se revisaron entrevistas, publicaciones en redes sociales, y hasta se analizaron los gustos musicales y cinematográficos de ambos. Todo valía para tratar de entender qué estaba pasando y para alimentar las teorías que circulaban en Internet. Ahora bien, ¿qué pasó después de la transmisión en vivo? ¿Qué pasó con Mert y Afra? ¿Siguieron interactuando? ¿Se volvieron a encontrar? Bueno, esto es lo interesante porque después del encuentro inicial, los rumores continuaron. Se les vio juntos en algunos eventos, en algunos lugares, siempre rodeados de misterio. La discreción era la clave, pero los detalles, por mínimos que fueran, no pasaban desapercibidos. Los paparazzi, como siempre, no se hicieron esperar. Se tomaron fotos, se grabaron vídeos, y por supuesto, la prensa y las redes sociales se encargaron de difundir cada detalle. ¿Una cena romántica? ¿Un paseo casual? ¿Un simple encuentro casual? Todo era motivo de especulación. Las imágenes de Mert y Afra juntos se convirtieron en un tesoro para los medios de comunicación, y cada aparición pública era analizada con lupa. Y por supuesto, la pregunta del millón, ¿qué hay de la relación de Afra? ¿Se había terminado? ¿Estaban en crisis? ¿Qué estaba pasando con su pareja de ese momento? La situación se volvía cada vez más compleja, más enredada, y la gente, obviamente, quería saber la verdad. Los rumores sobre una posible ruptura comenzaron a circular con fuerza, y los medios de comunicación se encargaron de alimentar esta especulación. ¿Habría un comunicado oficial? ¿Se confirmaría la relación entre Mert y Afra? La incertidumbre era total. Los fans por su parte se dividieron. Algunos apoyaban la posible relación entre Mert y Afra, considerando que ambos eran solteros y tenían derecho a ser felices. Otros, en cambio, se mostraban más cautelosos y respetuosos con la situación de Afra, esperando que se confirmara o desmintiera cualquier rumor. El impacto de este encuentro no solo se limitó a las redes sociales y a los medios de comunicación. También tuvo repercusiones en la carrera de ambos artistas. Afra, por su parte, se convirtió en el centro de atención, y su trabajo fue aún más valorado. Mert, por su parte, vio cómo su popularidad aumentaba, y sus canciones se escuchaban aún más. El encuentro, en definitiva, sirvió para impulsar la carrera de ambos, y para convertirles en dos de las figuras más relevantes del panorama artístico turco. Después de todo, el mundo del espectáculo es así, siempre hay drama, siempre hay misterio, siempre hay algo que mantenernos enganchados. Y en este caso, el encuentro de Mert Demir y Afra Saraolu en vivo ha sido uno de los eventos más comentados y debatidos del último tiempo. Un evento que demostró el poder de las redes sociales, la influencia de los fans y la capacidad de los medios de comunicación para generar controversia y expectación. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué podemos decir con certeza? Bueno, lo que sí podemos afirmar es que el encuentro en vivo de Mert y Afra fue, sin duda, impresionante. Fue algo que llamó la atención de todos, que generó mucha expectativa y que, por supuesto, dio mucho de qué hablar. La química entre ellos era evidente, la conexión era palpable, y la curiosidad del público era enorme. ¿Hubo o no hubo algo más? Esa es la pregunta que todavía nos hacemos todos. Y como suele suceder en estos casos, probablemente nunca tengamos la respuesta definitiva. Quizás con el tiempo se revele la verdad, pero por ahora, solo podemos especular y analizar cada detalle. Pero lo que sí es seguro es que este encuentro ha dejado una huella en el mundo del entretenimiento turco. Ha sido un acontecimiento que ha marcado un antes y un después. Ha demostrado la importancia de la interacción en redes sociales,
y el impacto que un simple encuentro puede tener en la vida de dos personas y en la industria del entretenimiento. Y sin duda, seguirá siendo tema de conversación por mucho tiempo. Este episodio nos recuerda que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Las apariencias engañan, los rumores son constantes, y la verdad a veces se esconde detrás de un velo de misterio. Pero lo que sí es cierto es que el encuentro entre Mert Demir y Afra Saraoglu nos ha mantenido enganchados, expectantes y con ganas de saber más. Nos ha recordado que la vida de las celebridades está llena de sorpresa. De emociones y de momentos que quedan grabados en la memoria colectiva. Y bueno, eso es todo por hoy, chicos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, que les haya parecido interesante y que les haya servido para enterarse un poco más de este escandaloso encuentro. Espero que les haya gustado el análisis, la especulación y por supuesto el drama. Les quiero agradecer a todos por ver el vídeo, por su tiempo y por su atención. Me encanta tenerlos aquí, y me encanta compartir con ustedes estas noticias y chismes del mundo del espectáculo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para poder seguir trayéndoles contenido de calidad. No olviden dejar sus comentarios abajo, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que pasó algo entre Mert y Afra? ¿Qué expectativas tienen? ¿Han seguido la serie donde Afra trabaja? Me encantaría leer sus opiniones. Compartan sus teorías, sus análisis y sus puntos de vista. La discusión es parte fundamental de la experiencia. Y por favor, no se olviden de dar me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Cada like, cada comentario, cada suscripción, me motiva a seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo vídeo, y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden estar atentos a las novedades del mundo del espectáculo turco, porque las sorpresas nunca faltan. Hasta la próxima.